Continuamos con nuestro ciclo de charlas en residencias cooperativas de turismo. En nombre del Consejo de Administración les agradezco a ustedes y por supuesto a Atilio, que hace muchos años que es socio de nuestra institución y varios años que nos acompaña en estos ciclos tan importantes que sirven para pensar, para abrir un poco la cabeza, para analizar, informarnos también, por supuesto, sin lugar a duda. Siempre decimos, ustedes saben, para los que estén solo una semana en el complejo, todas las charlas se suben a nuestra página web y luego las pueden compartir con vuestros vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera, porque realmente vamos a tener un año bastante difícil, en el cual es muy importante la participación, la toma de conciencia y la lucha por un país mejor. Yo sé que a Atilio no le gusta, pero para los que no tienen un vínculo de conocimiento, vamos a referenciar, como siempre. Atilio Borón es un politicólogo y sociólogo argentino, doctorado en ciencia política por la Universidad de Harvard. Es autor de varios libros de ciencia social y filosofía, con una apuesta política clara de compromiso con el socialismo para América Latina. Actualmente es profesor de Teoría Política y Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y a la Universidad de Avellaneda. También se desempeña como columnista en diversos medios y conferencista. Durante 9 años fue secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, de 1997 a 2006. En 2004 le fue conferido el premio de ensayo Ezequiel Martínez Estrada, de la Casa de las Américas, por su libro Imperio e Imperialismo. En 2009 fue galardonado por la UNESCO con el Premio Internacional José Martí por su contribución a la unidad e integración de los países de América Latina y el Caribe. Fue galardonado con el 8º Premio Libertador del Pensamiento Crítico por su obra América Latina en la geopolítica del imperialismo. Y en diciembre de 2018, hace poquito, recibió el premio CLACSO al pensamiento crítico. Vamos a tener una próxima aparición de su último libro dentro de poco, El hechicero de la tribu, Vargas Llosa y el liberalismo latinoamericano. El 15 de febrero se presenta en la Feria del Libro en Cuba y luego en abril en Madrid, México y la República Argentina. En la charla de hoy, Atilio va a traer algo distinto, que me confío, va a mostrar su vocación histriónica también, ¿no? Pero es una sorpresa. Así que bueno, gracias a todos y a todas por participar y le damos la palabra al protagonista. Bueno, muchas gracias. Hola. Hola a todas, todos, todes. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a, efectivamente, la primera parte de esta charla va a ser un diagnóstico y una visión prospectiva, en la medida que se pueda, sobre la situación actual tan difícil de América Latina. Y luego vamos a poner a disposición de ustedes un anticipo. Ustedes saben que mañana en Brasilia se reúnen Macri con Bolsonaro y los servicios de inteligencia de RCT detectaron los temas que se van a tratar, los hemos traído acá y vamos a compartirlo con ustedes para que no los tome por sorpresa lo que lean mañana en los diarios, ¿verdad? Así que bueno, pero vamos primero con lo primero. Lo primero es entender un poco por qué el tema de esta charla se llama Bolsonaro y López Obrador. Bueno, porque son las dos noticias más resonantes que ha habido en América Latina en el año 2018, ¿verdad? Y esto hay que situarlo
¿verdad?, en un marco siempre inevitablemente más amplio, que vaya más allá de nuestros países. Porque si nos quedamos en los países, en la Argentina o en Brasil o en México, por más significativos que sean los países, perdemos de vista el conjunto. Y el conjunto, que son países, son economías, son sistemas políticos, que están insertos en una realidad de carácter mundial. Y esa realidad de carácter mundial tiene ciertas características que son muy significativas y que básicamente tienen que ver con el enorme papel que Estados Unidos desempeña en este sistema internacional. Enorme papel que algunos prefieren llamar la superioridad americana. Los académicos de Harvard, por ejemplo, no hablan de imperialismo, no hablaban, ahora ya empiezan a hablar, pero sí hablaban de la superioridad americana o la primacía americana. Un nombre más amable para decir una palabrota, porque quien dice imperialismo o imperio ya genera, digamos, una sensación de incomodidad o, bueno, un deseo de rebelarse. A nadie le gustan los imperios, ¿verdad? Suelen ser muy sanguinarios, generar muchos problemas. Pero lo cierto es que los propios autores de Estados Unidos de hace un tiempo, esta parte, que están hablando de lo que algunos llaman la decadencia de Estados Unidos como imperio, ¿verdad? Un imperio construido a partir de la Segunda Guerra Mundial, con una Europa arrasada, un Extremo Oriente, Japón, destruido por la guerra y por las dos bombas atómicas, un país como Estados Unidos que en ese momento representaba poco más del 50% del Producto Bruto Mundial y que, por supuesto, organizó el sistema internacional y los países que están en este planeta en función de los intereses de largo plazo del imperio, como hacen todos los imperios, ¿verdad? A partir de instituciones, creación de instituciones, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que se crean en 1944, la creación de la UNESCO, de vuelta con una fuerte influencia de Estados Unidos, las distintas agencias del sistema de Naciones Unidas, la OEA, creada en 1948, en pleno apogeo de la Guerra Fría, y junto con la OEA, la Junta Interamericana de Defensa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos años después. O sea, todo un conjunto de instituciones que regularon ese sistema internacional de naciones. ¿Cuál es el problema que hay ahora? Bueno, el problema que hay ahora es que Estados Unidos ha perdido esa capacidad de hegemonía que supo tener durante tanto tiempo, y esto lo reconoció nada menos que Donald Trump cuando hizo toda su campaña diciendo hagamos que América sea grande otra vez, ¿verdad? Para que Trump haya dicho eso, era evidente que los datos, las informaciones que él tenía y que eran accesibles para cualquiera en Estados Unidos demostraban de que ya Estados Unidos no era lo que era antes, que era otra cosa. ¿Que era otra cosa en qué sentido? Bueno, de haber sido el país cuya ciudad, una de cuyas ciudades, Detroit, en la década del 60 producía 6 millones de automóviles por año, en los últimos años no llegaba a producir más allá de 5 o 10 mil, si producía eso. ¿Qué había pasado? Bueno, pues que las grandes fábricas habían todas emigrado, el traslado de esas enormes corporaciones de la industria automovilística, la Ford, la General Motors, la Chrysler, que se van buscando países con salarios más bajos, infraestructuras más eficientes, y Estados Unidos comienza una decadencia económica muy fuerte. Ojo, decadencia económica, pero que no quita que el 1% de la sociedad norteamericana se haya enriquecido de una manera extraordinaria como nunca antes en la historia. Siempre las crisis económicas perjudican a una mayoría, pero hay una minoría que realmente se fortalece, y se fortalece mucho. Los datos que, por ejemplo, maneja oficiales de Estados Unidos hablan de manera muy clara cómo ese 1% fue acrecentando su participación en el ingreso nacional, mientras el país iba cayendo en la escena internacional. Hoy en día Estados Unidos ya no es quien aporta el 50% del Producto Bruto Mundial, está en el orden del 21%. Y viene China pisándole los talones, ¿no es cierto? Y para el año 2030, que en términos de la historia
es un periodo muy breve, estamos hablando a 11 años plazo. En el año 2030 la economía china va a ser el 28% del Producto Bruto Mundial y la de Estados Unidos va a bajar al 18%, ¿verdad? O sea, del 50 al 18. Esto les da una idea, una magnitud de la declinación de Estados Unidos, que por supuesto se revela no solamente en eso, se revela también en otras cuestiones que son muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, el deterioro de toda la infraestructura de transporte y comunicaciones de Estados Unidos, reiteradamente denunciada por la Asociación Americana de Ingenieros, que demuestran de que la mayoría de los puentes que hay en las grandes supercarreteras que comunican todo el país están en una situación crítica, o en el hecho de que Estados Unidos, debido al lobby de la industria petrolera, no tiene ni siquiera 1 kilómetro de vía férrea de alta velocidad, contra China, que tiene más de 15.000 kilómetros, en un territorio de similares dimensiones. Y sabemos nosotros que la eficacia, la eficiencia del transporte automotor es muy baja, tiene efectos colaterales muy adversos, la contaminación ambiental, costos mayores, lentitud, digo, toda una serie de cosas. Y Estados Unidos todavía se ha quedado entrampado, ¿verdad?, en el transporte automotor de carga para un país de dimensiones. Estados Unidos es prácticamente 3 veces más grande que Argentina, imagínense hacer todos esos traslados. Entonces, bueno, este es otro de los problemas. Otro de los problemas es la deuda pública. Estados Unidos es un país que ha estado viviendo de prestado. ¿Prestado por qué? Porque coloca los bonos del Tesoro entre los países del tercer mundo, incluso algunos países desarrollados, que son no compelidos, pero por lo menos, como decía el presidente Obama, a veces a los amigos hay que torcerles un poquito el brazo. Esto lo decía Obama, o sea, y Obama lo hacía, digamos, siendo uno de los presidentes más progresistas que ha habido en Estados Unidos. Entonces, bueno, ese torcerles el brazo era decir, bueno, compren bonos del Tesoro. Bonos del Tesoro que, a diferencia del pasado, no están respaldados ya por nada, porque el dólar ahora no tiene el respaldo de oro. En 1971 Nixon acabó con el respaldo de oro del dólar. O sea, el dólar es un papel. Creemos en él porque creemos en que Estados Unidos es invencible, creemos que Estados Unidos va a prevalecer por siempre, por eso se atesora en dólares, se guarda en dólares, se cree en las cifras del Tesoro norteamericano, pero a la hora de la hora todo eso puede desvanecerse como un soplo, ¿verdad? Antes, hasta el año 1971, cualquiera de nosotros que tenía un billete de $100 iba a una sucursal de la Reserva Federal o a un banco habilitado y le decía, señor, el cajero, a la cajera, quiero el equivalente de esto en dólares. Entonces venía al rato el cajero con una laminita, una parte o un poquito de oro en polvo y te daba el equivalente a dólares. Ya no más, se acabó. Por eso el dólar está retrocediendo en la economía mundial como moneda de cambio. Hasta hace, digamos, 15 años, el 97, el 98% del comercio mundial se transaba en dólares. Hoy es más o menos 70% y cayendo aceleradamente. Y eso, evidentemente, habla de este retroceso. Y por último, sería muy larga la lista, ¿no es cierto?, en la deuda pública americana. Ya supera el Producto Bruto de los Estados Unidos. O sea, hoy Estados Unidos todo lo que produce en un año lo debe, y un poco más. La deuda pública sobre el PBI, que es lo que miden los economistas para ver un poco la vulnerabilidad externa de un país, aunque este país emita dólares, es el único que los puede producir, pero es de 116%. O sea que hay un 16% adicional a todo el Producto Bruto que es deuda. Y ahí yo me acuerdo, no sé si todavía está, pero había una época en Times Square, ahí en Nueva York, que estaba el reloj de la deuda pública de los Estados Unidos y ahí iban contando aceleradamente de cómo iba creciendo el endeudamiento americano. O sea, y es una anomalía, porque es la primera vez en la historia de los imperios mundiales, ¿verdad?, en donde el centro del imperio es deudor. Normalmente era acreedor, pero este es deudor. Y es deudor por muchas razones, porque también tiene presupuesto deficitario. Ustedes ven que ahora el gobierno americano mismo está parcialmente cerrado y 800.000 empleados públicos que no van a trabajar porque no hay dinero para bancarlos por el tema del muro. Digo, o sea, Estados Unidos está en una situación de enorme fragilidad y termino con el último dato.
siempre fue a lo largo del siglo XX el campeón en materia de registros de patentes y marcas de alta tecnología. Eso fue así desde fines de la Primera Guerra Mundial, 1918, hasta el 2013. ¿Qué pasa en el 2014? Que los chinos pegan un salto fenomenal y pasan a tener un número que es el doble en materia de registros de alta tecnología que el número de los Estados Unidos. La última cifra de que se dispone, aproximadamente, estamos hablando de números gruesos, es China registró en el año 2017, sí, unos 950.000 nuevas patentes high-tech y Estados Unidos estaba a punto de llegar a las 500.000. Esto es absolutamente inédito. Esto es que China ahora es un competidor no solo porque los salarios son más baratos que en Estados Unidos, sino porque tiene un valor agregado y un componente tecnológico muy avanzado, que combinado con lo anterior hace que la industria china tenga márgenes de competitividad imparables aún para los Estados Unidos. Por supuesto, Estados Unidos en algunos terrenos conserva, ¿verdad?, una situación de primacía, pero esa situación está cada vez más amenazada. Y todo esto es el marco en el cual hay que entender lo de Bolsonaro y lo de López Obrador. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos, contrariamente a lo que muchas veces escuchamos, América Latina es la región del mundo más importante. A veces ustedes van a ver, no a veces, casi siempre, los diarios o algunos analistas o algunos comentaristas dicen, bueno, para Estados Unidos lo más importante es Medio Oriente, inclusive algunos politólogos, ¿verdad? Uno de ellos, Arturo Valenzuela, que es un chileno-americano, colega mío, lo conozco, fue asesor, secretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos en los años de Obama, y él, me acuerdo, cuando se produce la tentativa de golpe en Ecuador, 28 de septiembre del 2010, le preguntan los periodistas a Valenzuela, dice, bueno, ¿qué opina el presidente Obama de esta situación que se está dando en Ecuador? El presidente está refugiado en un hospital. Y la respuesta fue típica, ¿no es cierto?, de lo que yo llamo el saber convencional. Dice, no, Obama no. Ni sabe de esto, ni se interesa, porque, como usted comprenderá, el presidente de los Estados Unidos tiene una escala de prioridades en su agenda, escala de prioridades en la cual el primer lugar lo ocupa la situación de Medio Oriente, porque ahí está Irán, porque ahí está Arabia Saudita, porque ahí está Israel, ahí está Egipto. Ahí ya se empezaba a ver la cuestión de Libia, esto era un poquito antes del ataque a Libia. En segundo lugar está la situación de Extremo Oriente, porque ahí tenemos un gran aliado que es Japón, después tenemos a un enemigo potencial tremendo como es China, tenemos a los locos de Corea del Norte, y entonces en tercer lugar está la situación europea, que por supuesto a nosotros nos preocupa, por lo de Ucrania, porque tenemos un vínculo especial con Europa. En cuarto lugar nos preocupa Asia Meridional, dice el presidente Obama, porque ahí están los mujahidines, está el fundamentalismo islámico, están los pakistaníes y los kazakos y estos y lo otro, que son los que de alguna manera alimentan el terrorismo. Así que dicen, quinto lugar por ahí América Latina, siempre y cuando, dijo él, no haya ningún disturbio, ninguna cuestión que sea de inmediata preocupación en África, en cuyo caso América Latina caería al sexto lugar en la escala de prioridades del gobierno de Estados Unidos. Bueno, yo les digo que esto es una mentira gigantesca, gigantesca. Porque Estados Unidos está dispuesto a tolerar, ¿verdad?, en cualquier parte del mundo, menos en América Latina, que haya de repente un gobierno socialista, un gobierno como el de Maduro, si quieren, o como el de Evo Morales, y no movería un dedo meñique, ¿no es cierto? Pero basta con que un gobierno así aparezca en América Latina para que de inmediato se prendan todas las luces de alarma. ¿Por qué? Bueno, hay que ir a los padres fundadores de la nación americana. Ya desde 1783, John Adams fue el segundo presidente de Estados Unidos, planteaba que Estados Unidos tenía que avanzar lo más posible para incorporar de manera definitiva la isla de Cuba a la jurisdicción americana. Yo de puro curioso nomás me puse a ver, bueno, 1783 dijo esto, no en una carta, lo escribió John Adams. Fidel no había nacido, todavía. El padre de Fidel tampoco, el abuelo tampoco.
Ni siquiera había nacido el tatarabuelo de Fidel y ya esta gente estaba con la idea fija, la obsesión de apoderarse de Cuba. ¿Y por qué? Bueno, porque el tema de la seguridad nacional para ellos es un tema absolutamente fundamental. ¿Y qué es lo que dice el Pentágono? Nosotros estamos protegidos por dos grandes océanos. A diferencia de todos los imperios existentes, ahí se les escapa la palabra imperio, todos los imperios anteriores tuvieron fronteras terrestres inseguras. En cambio, Estados Unidos tiene el Océano Pacífico y el Océano Atlántico que lo protegen. Al norte tenemos la tundra canadiense y de hecho Canadá es una colonia, un apéndice de Estados Unidos, desgraciadamente. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es el sur. Nuestro problema son los países al sur del río Bravo. Y por lo tanto, nuestro problema es el Mar Caribe, que es un mar interior. Entonces, en un contexto como ese, con ese pensamiento que está vigente hoy, ¿verdad? Y está vigente porque, ya lo dijo hace muchos años uno de los más grandes pensadores que tuvo la derecha americana, que fue Samuel Huntington. Él escribió ese famoso libro, El choque de las civilizaciones. Fue profesor mío, ¿verdad?, en Harvard. Un pensamiento conservador duro, pero muy, muy profundo. No era un divulgador barato, sino que era un hombre de mucho pensamiento. Y recuerdo como hoy un debate que hubo en el seminario que teníamos con él, en el seminario doctoral, sobre cuán peligrosa era la Unión Soviética para Estados Unidos. Y ahí esta discusión se dio cuando ya estaba terminada, se había acabado la guerra de Vietnam con la derrota americana. Y es muy interesante porque el clima de opinión en ese momento en Estados Unidos era un clima que decía, bueno, si no pudimos ganarle a los vietnamitas, los rusos nos pasan por arriba. Y lo plantean esto a Huntington. ¿Y él qué dice? Dicen, miren, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, la Unión Soviética no es lo mismo ahora que lo que fue en el año 1917 o en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es un país que está avanzando tecnológicamente, que está teniendo cada vez más contactos con los países europeos. Evidentemente, de a poco van a comenzar a ver un cierto grado de cooperación económica, porque hay cosas que ellos tienen que les conviene a los europeos, nos conviene a nosotros, y cuestiones que tenemos nosotros de tecnología, etcétera, les interesa a ellos. Por lo tanto, dice, no sería arriesgado avanzar la idea de que se va a ir produciendo una convergencia que no va a significar que la Unión Soviética se convierta en aliado de Estados Unidos, pero sí, por lo menos, que no sea un enemigo dispuesto a librar una batalla contra nosotros. Dice, el curso de los acontecimientos era ese. Y por otra parte, la Unión Soviética está muy lejos. Está a más de 10.000 kilómetros de la costa este de los Estados Unidos. En cambio, el problema permanente para nosotros, que no es transitorio, es México. Porque México ha estado siempre ahí, le faltó decir, le hemos robado la mitad de su territorio, pero bueno, estos son detalles menores. México está siempre ahí y es un problema constante y además lo tenemos al lado. O sea, no solo es un problema permanente, es un problema que lo tenemos pegado en nuestra piel. Por lo tanto, la estabilidad de México y a partir de ahí de toda América del Sur, Centroamérica, América del Sur, es fundamental para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y actuaron en consecuencia. A ver, en la década de los 80 hubo varios gobiernos socialistas, radicales en África, sobre todo en África occidental. Estados Unidos sí, por supuesto, los condenaba, una condena diplomática, alguna que otra sanción, etc. Pero cuando una pequeña isla de 300 kilómetros cuadrados como Granada adopta un curso de acción que les parece ofensivo a los Estados Unidos. Y ese curso de acción era simplemente ampliar una pequeña pista que tenían en el único aeródromo que había en Georgetown, que era la capital de Granada, porque querían ellos facilitar la llegada de aviones y promover el turismo, aviones de mediano porte, promover el turismo, tiene playas muy lindas, comenzaba en esa época el boom turístico del Caribe, ¿verdad?
querían aprovechar de eso. Bueno, los aviones de reconocimiento de Estados Unidos y los satélites después, que están permanentemente monitoreando todo el mundo, detectaron ese movimiento extraño, informaron a la Casa Blanca. Reagan llama a una reunión de emergencia al Consejo de Seguridad Nacional, en donde viene, por supuesto, el jefe de la CIA, los jefes del Pentágono, etc. Miran las fotografías aéreas y dicen, esta gente quiere hacer una pista de aviación capaz de recibir a los aviones de carga militar soviéticos para desde ahí largar un ataque en contra de nuestro país. Y al toque, Reagan da la orden a los marines de que vayan y que invadan Granada, cosa que hace al par de días. Granada no tenía ejército, tenía un cuerpo de policía. Llegan allá con los helicópteros los Black Hawk, ametrallan indiscriminadamente la ciudad, descienden. Para un país que tenía en ese momento 80.000 habitantes, mandaron casi 7.500 marines, o sea, un marín por cada 10 habitantes. Arrasaron con el gobierno, fusilaron a miembros del gobierno, fusilaron a los pobres tipos que estaban construyendo el aeropuerto ahí. Había algunos cubanos, algunos ingenieros cubanos que habían ido a solicitud del gobierno de Granada porque ellos no tenían personal y se acabó, ¿verdad? ¿Qué querían hacer ellos? Nada, no tenían ningún plan de agresión ni de expropiación de intereses norteamericanos, pero eran América Latina. En América Latina. En cambio, en Angola, en Mozambique, en Guinea-Bissau, en otros países del sur de África, estaban haciendo experimentos mucho más radicales. Estados Unidos no hacía nada. ¿Por qué? Porque están lejos, están allá, no importa. Entonces, corregir, ¿no es cierto?, lo que se produjo en América Latina a partir del triunfo de Chávez en el 98. De hecho, Chávez asumió la presidencia el 2 de febrero del 99. Se van a cumplir 20 años ahora, en muy pocos días más. Corregir esa situación en una América Latina que comienza a integrarse, que comienza a tener vínculos entre sí, que desarrolla instituciones como la UNASUR, como la CELAC, como Petrocaribe, como Telesur, pasó a ser un objetivo absolutamente de máxima. ¿Qué hicieron entonces? Bueno, trataron de instrumentar procesos de desestabilización contra esos gobiernos. Comenzaron por Bolivia, que pensaban que era el eslabón más débil. El plan era la partición de Bolivia en dos Bolivias, la Bolivia del altiplano y la del llano con el petróleo, la del altiplano con el litio, crear dos Bolivias, como hicieron con Sudán, bueno, y golpe de Estado y secesión, les falló el plan, porque hubo una respuesta muy rápida de Cristina y de Bachelet, que en ese momento manejaban la UNASUR. En el 2009, sin embargo, se abalanzan contra Honduras y lo sacan a patadas a Mel Zelaya, porque había cometido el pecado de ingresar al ALBA y recibir petróleo subsidiado de Venezuela al momento que el precio del petróleo estaba por las nubes y ese país muy pobre no podía pagarlo. Y después se lanzaron en contra de Cristina y en contra de Dilma. Proyectos de desestabilización muy, muy fuertes. Y finalmente en Argentina reciben el premio inesperado, que fue la victoria de Macri. La embajada en enero del año 2015 se filtró un informe que sacaron los de Wikileaks, tenía una estadística que daba ganador a Scioli, segundo a Massa y tercero lejos abajo a Macri. Pero bueno, una serie de circunstancias que sería largo enumerar acá, en todo caso después si podemos conversar un poco de eso, simplemente hicieron de que ese plan se viniera abajo, ¿verdad? Y que contrariamente a las propias expectativas de Estados Unidos, se pusiera fin al proyecto kirchnerista, por lo menos por un tiempo, y apareciera un gobierno absolutamente subordinado a los Estados Unidos, un gobierno que provoca una involución democrática muy fuerte en la Argentina, una involución jurídica con el atropello al Estado de Derecho, una involución social, la quita de derechos
y prerrogativas populares que habían sido obtenidas en esos años, y por supuesto un proceso de neocolonización, una Argentina que hoy no tiene política exterior. Su política exterior es hacer lo que Estados Unidos dice que hay que hacer, ¿verdad? Si Estados Unidos dice vayan al Grupo de Lima y digan que Maduro es un dictador, la Argentina va y lo dice. Y, en cambio México no. México está en el Grupo de Lima, pero no firma esa declaración. Bueno, esta es la primera experiencia, que ellas no se lo esperaban. Les quedaba Brasil. Y con Brasil tenían un problema muy grave. Todos los datos eran de que ganaba Lula la elección. El Lula iba cómodo, ¿verdad? En las encuestas preelectorales a comienzos del 2016, 2017, lo daban a Lula como un cómodo ganador de estas encuestas, pero se puso en marcha el llamado lawfare, ¿no es cierto? O sea, la guerra, el sicariato judicial, para tratar de crear condiciones muy desfavorables en contra de Lula, acusaciones de todo tipo, una campaña difamatoria en la prensa y finalmente un tema que termina con la destitución de Dilma Rousseff en un proceso claramente ilegal e inconstitucional. No hubo una sola prueba en contra de Dilma, sin embargo, la gente votó, los diputados votaron y a Dilma la destituyeron. Y luego de eso aparece Michel Temer, ¿verdad?, con poderes, no digo omnímodos, pero muy, muy fuertes, que deroga más de 100 artículos de la legislación laboral que se había establecido en Brasil en la época de Vargas, en la década de los 40. Y de repente Brasil cae bajo el gobierno, cae ese gobierno, pero tienen que enfrentarse con un problema. No tenían candidato firme para derrotar a Lula. ¿Por qué? Porque la mayoría de los candidatos que habían estado involucrados en la elección anterior, que habían sido derrotados por Dilma, era gente que estaba procesada, que tenía problemas con la justicia muy, muy serios, que estaban inhabilitados para presentarse como candidatos, y no había candidato, no había candidato. Y de repente apareció Bolsonaro, que se construye como un candidato de la antipolítica, como un candidato, un outsider de la política, ocultando un dato escandaloso, que es que Bolsonaro fue diputado nacional en los últimos 28 años. No hablo de un diputado que estuvo un mandato de 4, 2, 7 mandatos consecutivos y que por lo tanto participó en todas las componentas y todos los subastas de votos con los cuales se mueve el Congreso de Brasil. En la actualidad, por ejemplo, el Congreso de Brasil tiene más de 30 bloques, ¿no es cierto? Y Bolsonaro no tiene mayoría. Nadie la tuvo, porque es imposible tener mayoría en un país así de fragmentado como Brasil. Y los votos se compran. El famoso mensalão de Lula es una práctica que viene de la Primera República brasileña, no es nada nuevo. Es decir, no tenés mayoría, comprás los votos a través de diversas maneras, cohechos, algunos le dicen. Lo cierto es que de esa manera Bolsonaro, sin embargo, la campaña mediática fue tan fenomenal, cuando vieron que no había nada más, dijeron, bueno, vamos a tratar de pegarle con Bolsonaro. Pero tenemos pocas chances. Claro que si logramos inhabilitar a Lula, si logramos que Lula sea condenado, ¿verdad?, y lo sacamos de carrera, entonces ya ahí tenemos condiciones mejores, aunque Lula puede designar un sucesor y tal vez ese sucesor ganar. Eso fue lo que ocurrió. A Lula lo condenaron, de vuelta no tienen pruebas, pueden ustedes mirar en Google el infamoso interrogatorio del juez Moro. Es una vergüenza, realmente les da a uno una repugnancia moral ver lo que es ese interrogatorio, porque claramente el hombre no tiene ninguna evidencia, absolutamente ninguna, y sin embargo lo condena a casi 6 años de prisión. Y él mismo lo dice, lo condeno no por las evidencias, pero sí por mis convicciones y por las convicciones de él. Las convicciones de él, que es de un tipo populista, qué sé yo, insano, todo lo malo que puede tener una persona. Y lo condenó. Y luego cuando Lula, ingenuamente, creyendo en el Poder Judicial de Brasil, apela, la Cámara le duplica la sentencia y lo condena a 12 años de cárcel, ¿verdad? Entonces, Lula fuera de carrera. Al mismo tiempo, el Tribunal Superior Electoral, coludido con los peores intereses de Brasil, impide la temprana reconstitución de la fórmula petista, ¿verdad? Y le demora casi 2 semanas,
lo cual hizo que Haddad no tuviera tiempo, Fernando Haddad, que era un tipo muy interesante, y Manuela Dávila, la candidata de vice, no tuvieron tiempo de instalarse como candidatos. Y cuando trataron de hacerlo, bueno, muy difícil. En Brasil es muy difícil llegar a ser conocido como candidato. Los grandes medios de comunicación están en manos del sector privado. Brasil no tiene una red de televisión pública como teníamos en la Argentina, que ahora está poco menos que a punto de colapsar por las políticas de este gobierno de destrucción de la televisión pública. En Brasil no hay nada. Cuando Dilma quería defenderse y quería responder a sus acusadores, tenía que pedir permiso a la Red O Globo, que le dieran 10 minutitos antes de la telenovela de las 8. Y ahí ella en 10 minutos tenía que decir, no es cierto, no es cierto, no es cierto esto, no es cierto lo otro. O sea, indefensa. ¿Por qué? Bueno, porque no pudieron hacer una red pública de la televisión, porque eso era un atentado contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión, y Lula ingenuamente cayó en esa trampa y dejó a Dilma absolutamente indefensa. Y esto además significó que ni Fernando Haddad ni Manuela Dávila pudieron ser conocidos en Brasil, pese a lo cual hicieron una buena elección, pero perdieron a mano de Bolsonaro. ¿Bolsonaro va a hacer lo que dice? Yo digo lo siguiente, en pocas palabras. Primero, Bolsonaro como personaje, por supuesto, es un personaje detestable, es un abigarrado conjunto de todos los prejuicios, lo peor que puede tener una persona, misógino, homofóbico, xenófobo, racista, digamos, es de lo peor. Ahora, de ahí a que él pueda construir un régimen fascista hay un paso enorme, ¿verdad? Porque un régimen fascista se construye en condiciones que hoy en día son absolutamente inexistentes en nuestros países. Por empezar, porque ha desaparecido el actor fundamental del fascismo, que ha sido la célebre, otrora ya difunta, burguesía nacional. Ya no hay más burguesías nacionales. No solo no hay en la Argentina, que siempre tuvimos muy poquito, no hay en Brasil. La Fiespi de San Pablo, es lo que resta de una vieja burguesía nacional muy potente. ¿Y por qué no hay? Bueno, porque el capital se ha internacionalizado. Porque mismo no hay una burguesía nacional en Estados Unidos. Si hubiera habido una burguesía nacional en Estados Unidos, las fábricas aquellas de Detroit, contra cuyas fachadas derruidas se sacaba la foto Donald Trump, se hubieran quedado allá. ¿Por qué no se quedaron allá? Porque no hay ningún interés de carácter nacional. Esa burguesía se internacionalizó y por lo tanto hace sus negocios a escala planetaria y no tiene ningún compromiso con un país. Y el elemento fundamental del fascismo, y que hoy es irreproducible, es ese, la ausencia de una burguesía de carácter nacional, nacionalista, que luche contra los poderes dominantes. Eso no hay. Y tampoco hay, en el caso de Bolsonaro o en el caso de Macri, esta voluntad de organización y movilización permanente de las capas medias, sino que lo que se quiere precisamente es todo lo contrario, la desmovilización, la despolitización, que cada cual se arregle por su cuenta, y por supuesto lo que jamás hicieron los regímenes fascistas fue apostar al libre comercio en materia internacional. O sea que las tres cosas fundamentales que definen al fascismo no las va a hacer Bolsonaro. Pero además, esto no significa que su régimen pueda ser un régimen menos lesivo que el fascismo. Puede llegar a ser peor todavía. Digo, yo pongo siempre un ejemplo, algunos de ustedes me lo habrán escuchado. Gramsci sobrevivió, el fundador del Partido Comunista Italiano, sobrevivió más de 11 años en las cárceles del fascismo italiano. En la Argentina o en Brasil no hubiera durado una semana, una vez que lo capturaban. O sea que estos regímenes, ¿verdad?, como lo hemos conocido, las dictaduras genocidas de la Argentina, de Brasil, pueden ser mucho más brutales, mucho más atentatorias de los derechos humanos, mucho más primitivas y bestiales, ¿verdad?, que lo que hemos conocido. Pero Bolsonaro tiene muchas dificultades. Los militares, por ejemplo, no quieren que se instale una base de los Estados Unidos en territorio brasileño. Los empresarios no quieren que haya una apertura económica incondicional porque miran a la Argentina, ven que se están fundiendo grandes empresas en la Argentina, no quieren que les pase lo mismo. O sea que yo creo que Bolsonaro no va a tener una larga vida en el Palacio del Planalto. Creo que él realmente va a tener muchas turbulencias. A mí no me sorprendería que Bolsonaro fuera eyectado del Palacio del Planalto antes de los 4 años que marca la Constitución. Por ahí me equivoco, pero como viene la cosa ahora, lo veo
muy, muy difícil que pueda sostenerse. Pero, mientras tanto, provoca un efecto terrible, ¿verdad? Porque es un pésimo ejemplo para los demás países, es una amenaza potencial, puede desestabilizar mucho la región. En la otra punta tenemos el caso de México, ¿verdad? Que es un poco el soplo de aire fresco que vino a renovar el clima que teníamos en América Latina. ¿Qué pasa con México? ¿Por qué triunfa López Obrador? Bueno, triunfa López Obrador como reacción a 36 años de cogobierno entre el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos nacionales de México, o sea, el PRI y el PAN. 36 años. Lo que nosotros hemos venido experimentando en el último año y medio, con el Fondo Monetario Internacional instalado en el segundo piso del Banco Central de la República Argentina, los mexicanos lo vienen padeciendo desde agosto de 1982. Y el resultado fue una hecatombe, un holocausto social sin precedentes en la historia mexicana. Y sobre todo a partir de la famosa guerra contra las drogas, declarada a partir del año 2000, y en el curso de la cual murieron, en un cálculo muy conservador, por lo menos 300.000 personas que fueron asesinadas, que fueron ejecutadas, producto de esa guerra, en donde se trató de controlar el narcotráfico con los militares. Un poco el plan que tiene la Patricia Bullrich acá en la Argentina. El resultado fue una catástrofe y, por supuesto, una cifra de casi 50.000 desaparecidos, aparte de una oleada de femicidios. O sea, una debacle fenomenal en México, un derrumbe económico formidable, un país que tenía, digamos, algunos de los salarios más elevados de América Latina, que fueron reducidos a más de la mitad, ¿no es cierto?, al punto tal que inclusive, por ejemplo, si uno tenía todavía los salarios que había en las universidades públicas en la Argentina en el 2015, el salario que había en México era la mitad del nuestro. Para que se den una idea, cuando normalmente los salarios mexicanos duplicaban o triplicaban los nuestros. O sea, un derrumbe generalizado. La jornada laboral de México, en un México en donde se han acabado la gran mayoría de los derechos laborales, ha llegado a niveles de superexplotación nunca vistos en ese país. Por ejemplo, un trabajador sin calificación, de esos que trabaja por jornal, o sea, por día, logra que le paguen su salario trabajando con lo que produce apenas en los primeros 9 minutos de su jornada de trabajo. O sea, él contratado por 8, con lo que hace en los primeros 9 minutos ya le entrega a su patrón lo necesario para que le paguen el jornal y al patrón le quedan 7 horas 51 minutos de lo que produzca este hombre o esta señora para beneficio propio. Eso en términos teóricos se llama la teoría de la plusvalía de Marx, ¿verdad? Es decir, ¿cuánto es lo que se queda el patrón que paga a su empleado? Bueno, ¿y cuánto tiempo se demora? Bueno, en el caso de México se llegó a ese nivel demostrado en un estudio de la gente de la UNAM, sin precedentes. La respuesta es López Obrador. López Obrador le habían robado una elección de una manera escandalosa, en otra dicen que se la ganaron bien algunos, pero hay dudas de eso, se presenta por tercera vez, es un político sumamente honesto, yo diría austero, honesto, una persona que ha tenido un cargo público muy importante, jefe de gobierno del Distrito Federal, no se le conoce ningún negociado, absolutamente nada a lo largo de sus 6 años de gestión al frente del DF, que podría haber sido y fue siempre una fuente de corruptela impresionante. Es un hombre moderadamente progresista, no se lo puede ver como si fuera, no es Chávez, para poner un ejemplo extremo, ¿verdad? Es un hombre que además tiene márgenes de acción muy acotados, por una parte Estados Unidos, por todo lo que les dije anteriormente. Imagínense que el Consejo Nacional Electoral se demoró 45 días en certificar el triunfo de López Obrador. Cuando lo certifica, al día siguiente se van a visitar a López Obrador, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se va el que era en ese momento secretario de Estado, Alex Tillerson, y se va el jefe del Pentágono a visitarlo. No fue una visita de cortesía, fueron a apretarlo, a decirle, bueno, mira, ahora que certificaron que ganaste, estamos acá,
nosotros somos Estados Unidos, no hagas ninguna locura, tenemos muchos problemas y no queremos tener más problemas con ustedes. Las propiedades de los Estados Unidos tienen que estar a salvo de cualquier locura, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, López Obrador tiene un margen muy pequeño de maniobra, pero por pequeño que sea, el solo hecho de que un país con la gravitación internacional de México haya dicho que no convalidaría ninguna solución militar en Venezuela, que no haya firmado la declaración del Grupo de Lima, que crea que es importante reanimar a la CELAC, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, eso solo ya es una noticia de enorme importancia para todos nosotros, los que queremos una América Latina independiente, con capacidad de autogobierno. Y va a poder hacer algunas cuestiones que son muy interesantes. Por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en la Argentina, un reforzamiento muy radical en todo lo que es la inversión educativa. López Obrador, siguiendo un poco la experiencia de China, ¿verdad?, después de Deng Xiaoping, ha ordenado la creación de 100 universidades populares, instaladas en las 100, instaladas en distintas regiones y encaminadas a producir el mejor conocimiento posible para auxiliar a la gente que está en esas regiones, según sean regiones agrícolas, ganaderas, mineras, explotación pesquera, lo que sea, tratar de hacer, en realidad serían institutos terciarios, pero destinando una serie de recursos muy, muy fuertes para eso. Y el proyecto es que al cabo de los 6 años que tiene que haber 100 de esas universidades funcionando. Y por supuesto un reforzamiento muy grande de lo que es el CONICET de ellos, que se llama CONACYT, allá en México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, una apuesta muy fuerte a la creación de valor agregado, pero potenciando el equipo científico, ¿verdad?, el capital científico que tiene un país como México, que es muy importante, con grandes universidades, y a partir de ahí decide que, bueno, lo primero, lo que dijo él en su discurso, es el combate a la pobreza en México. México se ha convertido en un país en donde el nivel de la pobreza ha crecido extraordinariamente, la proporción de pobres ha crecido extraordinariamente y la calidad de esa pobreza, ¿verdad?, se ha deteriorado de una manera extraordinaria. Yo diría de que es casi un caso inédito en la historia mexicana, una regresión de ese tipo en un país que había alcanzado niveles significativos de bienestar social, una muy fuerte presencia del Estado en la educación, en la salud, en la producción, en los recursos naturales, los recursos básicos que fueron progresivamente privatizados durante la gestión de los gobiernos anteriores de estos 36 años de cogobierno. Por lo tanto, López Obrador abre una ventana de esperanza. Termino con esta reflexión, para dar paso a algunas preguntas o comentarios de ustedes. Todo este balance no significa, como mucha gente dice, que habiendo problemas, como los hay muy fuertes en el ciclo progresista de América Latina, porque ahí están los problemas que tiene Venezuela, en gran medida problemas debidos a la agresión externa de ese país. Cuando se dice no hay alimentos, no hay medicamentos en Venezuela, es verdad, pero te tienen que decir también que cuando el gobierno venezolano compra alimentos y los quieren transportar a Venezuela, tenés una cláusula del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que sea, que te para ese envío y que no te lo deja llegar a puerto venezolano. Eso ha pasado y sigue pasando. Lo mismo con los alimentos, ¿verdad? Hay una agresión permanente. ¿Por qué? Bueno, porque Venezuela tiene el más grande depósito de petróleo a nivel nacional del mundo. Es decir, tiene más petróleo que Arabia Saudita. Y está a 3 días y medio de navegación de Houston. Entonces, para Estados Unidos, que ese país no esté plegado incondicionalmente con Estados Unidos es absolutamente inaceptable. Sobre todo cuando el petróleo, si bien es cada vez menos importante en la vida doméstica, incluso en los automóviles, con los automóviles híbridos, etcétera, pero sigue siendo absolutamente irreemplazable desde el punto de vista militar. El ejército de Estados Unidos no se puede mover sin petróleo. Y el petróleo a nivel mundial sabemos de que se acaba. Estados Unidos tiene petróleo, pero no quiere usar el suyo. Va a usar el suyo cuando no haya más una gota de petróleo en todo el resto del mundo. Y entonces, apoderarse del petróleo venezolano es un objetivo
para el cual están dispuestos a cometer cualquier crimen, cualquier barbaridad. Es una cuestión para ellos de seguridad nacional, ¿verdad? Tenemos que tener ese petróleo. Eso lo han dicho algunos analistas americanos muy valientes, como Noam Chomsky, como Michael Parenti, como Tom Engelhardt, digo, muchos pensadores que están al margen de la corriente principal, pero son pensadores críticos que dicen no le interesa a nuestra burguesía, a nuestra clase dominante, los derechos humanos, la democracia, las libertades en Venezuela, no les interesa lo más mínimo, sí les interesa el petróleo, porque es fundamental. Sin el petróleo no movemos la flota, sin el petróleo no movemos los aviones estos fenomenales que tiene Estados Unidos, no movemos los helicópteros, no movemos los camiones, no movemos nada. O sea, ¿qué es esto de decir que el petróleo ahora no cuenta? El petróleo sigue siendo absolutamente fundamental. Sin petróleo no pueden funcionar los aviones. A ver, ¿qué avión de pasajeros va a ir con la energía solar de acá a Barcelona? ¿Qué avión de pasajeros va a funcionar con la energía eólica? Por favor, seamos serios. Y en un avión de eso no podés poner energía nuclear. Están estudiando la forma, pero hasta ahora no la han logrado. Es complicadísimo. Ellos solamente están utilizando energía nuclear en un par de portaaviones de última generación, nada más. Entonces, petróleo es fundamental. Y nosotros, para nuestra desgracia, tenemos mucho petróleo en América Latina, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, sobre todo, en México, en Argentina, tenemos gas, tenemos de todo, y por eso esta ofensiva. Entonces, bueno, hay que ver de qué manera se puede revertir este proceso, pero quería decirles, para no irme por las ramas o volver al tronco principal, de que el ciclo progresista está en problemas en Bolivia, está en problemas en Nicaragua, ¿no es cierto? Pero que las perspectivas de una estabilización de un ciclo de derecha son muy inciertas. ¿Qué puede decir de que este desastre que ha hecho Macri en la Argentina se va a convertir en la norma en los próximos 10 o 15 años? Que vamos a tener una economía cayendo permanentemente 2% o 3% por año, reconcentrando ingresos, bajando salarios, cerrando fábricas, cerrando universidades, acabando con el plantel científico técnico de esta país. ¿Eso es viable? Por más que el país esté medio adormecido, pero yo personalmente creo que es inviable, que no hay bases para que eso se sostenga. Tampoco en Brasil. Entonces, no es que el ciclo progresista está en problemas, que está en problemas muy serios, pero que ahora empezó el otro ciclo. No, no empezó nada. Hay atisbos, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y yo creo que ese vamos a ver qué pasa me parece que es importante tenerlo en cuenta para no caer en una especie de derrotismo que nos dice, bueno, ya se acabó lo otro, ahora empezó esto otro. No, hay atisbos, sí. Tenemos el caso argentino, vamos a ver cómo le va a Bolsonaro. Vamos a ver cómo le va, pero vemos lo que pasa en países que llevan tiempo en esto. Mirá, ¿quién quiere ser como Colombia hoy? ¿Quién quiere ser como Colombia hoy? ¿Cuántos desplazados internos hay en Colombia por el paramilitarismo y el narcotráfico? 8 millones, según la cifra oficial del gobierno colombiano. Y están matando a un líder social o político día por medio en Colombia. Pero eso no es noticia. La noticia es lo que pasó con Maduro, cualquier cosa, pero que maten a un líder social o político día por medio en Colombia no es noticia. Que maten en Brasil, inclusive todavía en la época de Lula, a un líder de los sin tierra por semana, nunca fue noticia. Pues, los medios ya no tienen más por misión decir la verdad, sino simplemente crear un clima de opinión favorable a estos gobiernos de la derecha radical, y por lo tanto ocultan todas las noticias que puedan ser problemáticas, ¿verdad?, para ese saber dominante. ¿Quién les dice a ustedes que, según la UNESCO, el sistema escolar primario de Cuba es el mejor de toda América Latina? No lo dice nadie, pero hay que ver los informes de la UNESCO. ¿Quién hace eso? ¿Quién se mete a ver los informes? Y después, una vez que lo ve, ¿quién lo publica? O sea, hasta tenemos problemas que los publique Página 12 porque no tiene espacio, cada vez menos papel, tiramos una noticia de eso y no 30 líneas, 20 líneas, y después termina siendo un pirulito, nomás porque no tenemos papel, y ahora con la nueva ley de papel prensa menos todavía. Entonces, por eso digo, la impresión de que empezó un ciclo es una impresión errónea. No empezó nada, aunque nadie lo descarta, pero por ahora bases firmes como las que hubo en el ciclo anterior, que uno las veía a partir de lo que pasó con Chávez, con Lula, con Néstor, con Cristina, con Evo, no hay nada de ese tipo.
Por eso es hora de estar muy atentos, estar muy vigilantes, informarnos muy bien y difundir toda la información contrahegemónica. Por favor, les pido, hagan eso. Tienen un arma formidable acá. Esta arma es extraordinariamente importante, en la medida en que la usen. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de nuestra gente no la usa, ¿verdad? Por ejemplo, metiéndose en las redes sociales y diciendo lo que ven, la realidad, dando a conocer lo que los gobiernos y la gran prensa no quiere dar a conocer. Yo creo que tenemos que estar dispuestos a librar esa batalla, sobre todo, como dijo recién Juan, en un año tan difícil y tan importante para la Argentina, en donde la conformación de un gran frente patriótico de salvación nacional es un imperativo categórico, porque este país no resistiría 4 años más de este experimento salvaje. Creo que la existencia misma de la Argentina como nación estaría ya muy seriamente en cuestión. Bueno, corto acá para tener un breve periodo de preguntas y respuestas, después vamos a la parte un poquito más tranquila de la charla. Gracias. Hola. Sí. Tratemos de que sean preguntas cortas, así se pueden expresar la mayoría. A partir de los datos de la futura declinación económica de Estados Unidos en relación con China, ¿cómo repercutiría eso en las economías de Latinoamérica? Porque obviamente van a venir a vaciarnos a nosotros, ¿o no? Depende, porque mira, los chinos van a venir a hacer negocio. ¿Cuál es la diferencia entre China y Estados Unidos como compradores? Que Estados Unidos te compra o te exige que le compres a ellos y tienen apoyo más de 80 bases militares en todo el continente. Los chinos lo que tienen acá son supermercados. Entonces hay una diferencia muy grande. China son muy duros negociadores, obviamente, ya lo sabemos, pero China no tiene una presunción hegemónica de poner a América Latina a su servicio, quiere hacer negocios. Mira, cuando en un momento determinado Cristina se plantó y dijo, bueno, yo quiero que parte de la exportación que hagamos de soja a China sea aceite de soja y pellets, que supone un cierto grado de elaboración interior, los chinos al principio se resistieron y durante un año no compraron. Argentina logró tener otros compradores, porque hay mucha gente en el mundo que quiere comprar eso, y al cabo de un año los chinos volvieron y aceptaron comprar productos elaborados a partir de la soja. No solamente la soja, el poroto de soja. Depende de los gobiernos, que los chinos van a tratar de imponer su interés, pero es obvio, digo, es una relación comercial, no vienen a hacer filantropía con nosotros. Pero el problema es básicamente los gobiernos que asumen eso, ¿verdad? Que bajan la cabeza, que no pelean, que no tienen una estrategia inteligente. Se puede negociar con los chinos, porque los chinos tienen interés también en tener una buena relación con Argentina. Obviamente, para sacar un provecho. No le podés decir que vengan a invertir y que no ganen plata. Digo, sería absurdo. Pero podés negociar con ellos. Y además a nosotros nos conviene mucho que haya un segundo y un tercero y un cuarto comprador, porque entonces podés negociar mejor. Una cosa si tenés un único comprador, Estados Unidos. Pero si tengo Estados Unidos, tengo China, tengo Rusia, tengo Irán, tengo la India, bueno, yo tengo más margen de maniobra. Ahora, que el gobierno lo aproveche, bueno, ahí depende fundamentalmente del gobierno, de la capacidad del gobierno, todas esas cosas, ¿no es cierto? Para mí, la presencia fuerte de China es una buena noticia. Vamos. Esto es nuestro próximo conferencista el martes que viene, así que atiendan muy bien lo que va a decir Rubín Sal ahora. Atilio, bueno, sabemos la importancia del voto evangélico en la elección de Bolsonaro. Sabemos que hay ligazones, contactos entre Cambiemos y sectores evangélicos, pero bueno, más allá de eso me gustaría conocer tu opinión acerca del papel que pueden jugar los evangélicos en la próxima elección argentina. Gracias por la pregunta, igual que la anterior, muy oportuna y muy interesante. Mirá, pueden jugar un papel cada vez más importante.
en Brasil jugaron un papel que yo me atrevería a decir decisivo, para captar el voto que era de Lula, ¿no es cierto?, y que fue realmente atraído por los evangélicos hacia Bolsonaro. Ustedes saben que Bolsonaro en mayo de este año se fue a bautizar, confesó que se hacía evangélico y se fue nada menos que al río Jordán. Y en el lugar donde supuestamente San Juan Bautista bautizó a Jesucristo, él se bautiza también y asume un nuevo nombre. El nombre de él, el nombre civil es Jair Bolsonaro. El nombre religioso de él es Jair Mesías Bolsonaro. O sea, tonto no es el tipo. Tonto no, los asesores, claro, Jair Mesías Bolsonaro. Y él captó ese electorado muy importante, ¿verdad?, de gente muy militante. Yo los he llamado por ahí, algunos me criticaron, pero yo los he llamado los nuevos bolcheviques del siglo XXI. Tienen la tenacidad militante que supieron tener los bolcheviques en una época del siglo pasado. Digo, a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en Europa, en Estados Unidos. Tipos que están todos los días en la base, en las villas, en las favelas, en las cárceles más peligrosas, donde están los narcos. Van ellos ahí con su cosa y tratan de incorporar a la gente. ¿Por qué asumieron tanta importancia? ¿Por qué hoy 1 de cada 3 brasileños se declara evangélico? Bueno, por el fracaso de la contraofensiva que hizo la Iglesia Católica en contra de la teología de la liberación. Todo esto viene de lejos, esto no pasa ahora. Esto no pasa ahora en los últimos años. ¿Cuándo comienza a ocurrir todo esto? Año 1968, un año crucial. ¿Qué pasa ese año? Conferencia Episcopal de América Latina en Medellín. En esa conferencia, por primera vez en la historia de América Latina, yo diría mundial, la Iglesia Católica proclama su opción por los pobres. Y en función de lo que venía haciendo el papado primero de Juan XXIII, que llama al Concilio Vaticano II, y lo que viene después con Pablo VI, con la encíclica el Progreso de los Pueblos, hay una onda muy fuerte que abarca a los obispos, principales obispos de América Latina, que proclaman la opción por los pobres. Estados Unidos, que siempre está monitoreando de cerca, no es en el quinto lugar, primerísimo lugar, este temita, inmediatamente cuando asume Nixon a la presidencia de los Estados Unidos, lo manda a Nelson Rockefeller a hacer una gira por la región, por todos los países de América Latina, Centroamérica, el Caribe, no dejó uno afuera, a ver qué estaba pasando con la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica había asumido un programa que tenía tintes claramente anticapitalistas? ¿Cuál fue el informe de Rockefeller? El informe fue el siguiente. Presidente, la Iglesia Católica ha desertado del capitalismo, se ha convertido al socialismo y eventualmente al comunismo. La teología de la liberación es un programa adaptado para la realidad latinoamericana para instalar el socialismo en América Latina. Por lo tanto, la recomendación es enviar nuevos grupos de cristianos a América Latina para que instalen en esos países discursos más coincidentes con los valores, las instituciones y las prácticas económicas de los Estados Unidos. Dicho y hecho, al poco tiempo mandan una primera comunidad de evangélicos a Guatemala. Al poco tiempo mandan a México, poco tiempo después mandan a El Salvador y después van mandando a distintos países, a Chile, pero hacen un foco muy fuerte en México y en Brasil. En México no logró implantarse, pero en Brasil tuvo una implantación extraordinaria. Y ese voto, ¿verdad?, fue decisivo a partir de una campaña perversa, malévola, llena de mentiras, de fake news que hicieron, dirigida nada menos que por Steve Bannon. Steve Bannon, para los que no lo conocen, fue el cerebro, el Durán Barba de la campaña de Trump. Ese es Steve Bannon, ¿verdad?, que hoy en día está organizando a los movimientos y partidos de derecha en Europa. Bueno, Steve Bannon se pone al frente de esa campaña, maneja todo el tema de la tecnología de los WhatsApps, que es muy, muy importante en Brasil. La gente ya casi no está viendo televisión, diarios no lee, los diarios los lee una minoría, 3%, 4%, el resto no lee diarios, televisión cada vez menos, se entera lo que pasa en Brasil con esto, y fundamentalmente por el WhatsApp. Y los tipos de Bannon con la Cambridge Analytica, que es esta institución dedicada a analizar el tema de los metadatos, etcétera, lograron penetrar en los grupos de WhatsApp familiares, no en los grupos políticos, identificando a los líderes
¿no es cierto?, de esos grupos de WhatsApp familiares, mandándole permanentemente, bombardeándole 20, 30, 40, 50 noticias falsas por día mezcladas con alguna verdadera, porque si no, no la cree. Y fundamentalmente los grupos evangélicos. Entonces le decían, miren, identificaban a esta persona, a esta señora, normalmente muchas mujeres. Si gana esta fórmula Haddad Dávila, van a prohibir todas las religiones en Brasil. Y entonces la gente reproducía eso. Imagínate, eso en el público de los evangélicos fue un impacto demoledor. Y por lo tanto se volcaron hacia Bolsonaro, que se había bautizado con un pastor de la iglesia evangélica, además, que fue con él allá al río Jordán, y esa bancada, la bancada de los evangélicos, había sido durante todo el gobierno de Dilma la segunda bancada de diputados de Brasil. Cuando Dilma quiso someter al Congreso una posible ley sobre despenalización del aborto, la bancada en pleno lo fue a ver al Palacio de Planalto, le dijo, si usted manda esto, no solamente no le aprobamos esta ley, jamás va a aprobar ninguna ley más en el Congreso, porque nosotros tenemos la segunda bancada después del PT. Lo que hagamos nosotros es decisivo. Así que esto es importantísimo. Acá en la Argentina, para redondear, los evangélicos son el 11%, pero un dato muy significativo, en la provincia de Buenos Aires, por primera vez en la historia de la provincia, la gobernadora María Eugenia Vidal le ha dado una parte de la ayuda a los pobres, ¿no es cierto?, de la provincia de Buenos Aires, ya no solamente a Caritas, sino también a las iglesias evangélicas. Y también es evangélico este señor Olmedo, que pretende ser el émulo, ¿no es cierto?, de Bolsonaro en la Argentina. Hay que decir, no lo dicen los diarios, Olmedo es el hijo del más grande terrateniente sojero de la Argentina. Es decir, las hectáreas de soja que tiene Olmedo padre son superiores a las que tiene Grobo Copatel en todo el país. ¿No es cierto? O sea, estamos hablando de una combinación muy peligrosa de un multimillonario, un evangélico, un fundamentalista y un clima de desesperación en donde entre uno que vaya a hablarle, ¿no es cierto?, de la macroeconomía y otro que le diga que Dios está de tu lado y no te va a abandonar y cree con nosotros y aleluya, no hablamos, y la gente, y además bombardeada por los medios, la gente opta por lo segundo. Por eso estamos también en un tema muy grave de regresión cultural en nuestros países que hace que estos mensajes que antes hubieran sido desechados ahora ya no tengan ningún problema, circulen por todo el país. ¿Está bien? Bueno, podemos cerrar ahora con este diálogo de Bolsonaro ¿le parece? Va a ser para relajarnos un poco, porque si no, digamos tantas pálidas, ¿verdad? Pero además, no caigamos en las pálidas, porque yo creo que tenemos condiciones, ¿no es cierto?, de superar este mal trance. La Argentina ha superado muchos otros, entre ellos la dictadura militar y todo lo demás. No veo por qué no podamos superar esto. Un minutito que los actores se tienen que caracterizar. Bueno, Jair, lamento que no pude ir a tu jura, pero estoy agotado. Me vine a Villa Langostura a descansar. Alguien dijo una vez que gobernar la Argentina no era imposible, pero que era inútil. Todo bien, mi amigo. Te invité y te invitaré a que vengas a Río para que veas cómo los militares hemos pacificado las favelas. Venite con el Pato también, ¿eh? Le va a interesar. Hablando de la Pato, te llamo porque me dijo que le ofreciste una base militar a Donald para neutralizar el peligro militar soviético. Estaba embaladísima con la noticia, pero ¿es verdad? ¿O ya se había clavado un par de tetras? Sí, es verdad. La conspiración soviética sigue su marcha y Rusia quiere apoderarse de nuestros países. Tenés razón. Yo por las dudas le ofrecí 3 bases a Donald, pero aún así no me tira un mango. Sabés que por aquí estamos atravesando algunas tormentas económicas y la que esperaba, la lluvia de inversiones, esa no viene. Además, pasan cosas raras todos los días en este país. Y así es muy difícil lidiar con la pesada herencia que me dejó Cristina. Bueno, en Brasil también pasaban cosas raras, pero ya no más. Acabaré con la pesada herencia del populismo de Lula, y con Haddad, y con Manuela, y con todos ellos. Pará, Jair, pará. No te va a ser tan fácil. Mirá lo que nos pasa a nosotros acá. Los números de la macro dan mal. Los de la micro, peor. Y eso que tengo en mi equipo a los mejores economistas de la historia. Melconian, Sturzenegger, Pratgay, Duhovne. Solo me falta convencer a Mingo. Y si viene, tenemos cartón lleno. No nos para nadie. Ahora, así que los soviéticos, o sea que la Unión Soviética sigue vivita y coleando.
¿No era que había desaparecido? No, hombre, no desapareció para nada. Mudó, se metamorfoseó. El comunismo, una serpiente venenosa. La Unión Soviética cambió de piel, pero por debajo sigue siendo la misma, pero con otro nombre, Rusia. Pero mira, que a mí, Marquitos Peña y Durán Barba, me dijeron que ahora la amenaza para las democracias era la dictadura de Maduro. Sí, Maduro, pero te noto un poco desinformado. A ver, dime, ¿quién es el presidente de la Unión Soviética? Perdón, digo, de Rusia. Putin, ¿no? ¿Puede ser? Putin. Ahora dime, ¿te acuerdas cómo se llamaba Lenin? Lenin. Se llamaba Lenin. ¿Qué pregunta me haces? No, no se llamaba Lenin, era su apodo ese. De vuelta, ¿cómo se llamaba Lenin? Bueno, no sé, decime vos. Mira, se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov. Vladimir, Mauricio, recuerda bien ese nombre, Vladimir. Las cosas que me pedís. Mirá, el único Lenin que conozco era el presidente ecuatoriano. Oh, Lenin Moreno, un grande de verdad, ¿eh? Sí, me parece un tipo bárbaro. Es amigo de la Michetti, de Jorge Triaca, gente de lo mejor. Tiene una ONG de no sé qué cosa para gente con capacidades diferentes. Reciben mucho dinero de Estados Unidos. Mirá cómo será que a la Michetti la encontraron en su casa un sobrecito con $50.000 que decía Donation of the State Government. Al ecuatoriano le dieron muchísimo más, 5 palos verdes por lo menos, pero Moreno dice que por el trabajo de liquidar la pesada herencia de Correa, 5 palos verdes era un regalo. Bueno, olvidémonos de este Lenin. ¿Cuál es el nombre de Putin? A ver. Y Putin. Ah, sí, pero el nombre, espera un momento, que ahora no me acuerdo. Sí, ya está. Vladimir. ¿Vladimir? Sí, bien, bravo. ¿Y no te dice nada que el actual presidente de la Rusia tenga el mismo nombre que el líder de la Revolución Rusa? No sé. Mi papá se llama Franco, mi abuelo Giorgio y a mí me pusieron Mauricio. ¿En una de esas fue una casualidad? No, casualidad las pelotas. Le pusieron Vladimir por su abuelo Lenin, ¿entendiste? Y este Vladimir es tan comunista como su abuelo. Si no, ¿por qué le pondrían ese nombre? Además, ¿sabes cuál es el segundo nombre de Putin? Ah, ¿usa un segundo nombre en Rusia? Como yo tengo solo uno. Sí, un segundo nombre es Vladimirovich. ¿Sabés lo que significan esas palabras, Vladimir en ruso y todo eso? No, yo un poquito de castellano y otro poquitito de inglés. De ruso te la debo. Te explico. Vladimir quiere decir el príncipe más poderoso. Y Vladimirovich quiere decir príncipe dueño del mundo. ¿Te das cuenta que Putin es el heredero designado para ejecutar el plan comunista de dominación mundial concebido por su abuelo? ¡Wow! ¡Qué bárbaro! No entiendo cómo Lilita no me avisó esto. Porque ella, te digo, de conspiraciones y planes raros sabe un tocazo. Que Cristina, que debido, Lorenzetti, Aníbal, ella va a todos agazapados conspirando. Pero de eso de que Lenin es el abuelo de Putin jamás me habló. Es más, alguien de mi equipo me dijo que no había tenido hijos. Error, error. Lenin tuvo un hijo extramatrimonial con una señora llamada Inés Armand, una francesa que entre 1911 y 1917 fue su amante. Esta malvada sembró la diabólica semilla de la ideología de género. Por suerte, mi ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos puso las cosas en su lugar ayer, cuando declaró que las feministas son feas y que por eso odian a los hombres. Bien, pero volvamos a la relación de Lenin con la Armand. De esa relación nació un niño. Y Lenin, que ya era jefe de gobierno y había salido de la clandestinidad, le puso de nombre Vladimir Jr. Junior. Sí, para disimular. Cuando muere Lenin, Inés tiene que volver a Francia e inscribe a su hijo. Pero no le podía poner Ulyanov como su padre. Por ser madre soltera, los franceses tampoco aceptaron que lo inscribiera como Armand. Y le impusieron un apellido que reflejaba los prejuicios de la época, Putin, para señalar que el niño era hijo de una puta. El mundo de Lula está lleno de putens. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, este hijo putativo de Lenin, pero ya con el nombre de Vladimir Putin, emigra de Francia y retorna a la Unión Soviética. Ah, emigró, igual que mi papá, pero el viejo se equivocó. Tendría que haberse ido a la Unión Soviética, no a la Argentina de los perucas. Imagínate la de obras públicas que habría hecho en un país tantísimo más grande que Argentina y además destruido por la guerra. La de guita que hubiera hecho con los Diego por cada obra.
Sí, Vlad emigra, como tu papá, pero hay una pequeña diferencia. El hijo secreto de Lenin regresa a la Unión Soviética y allí rusifica su apellido. ¿Y que rusifique qué? Putin se convierte en Putin, inspirado en el satánico y todopoderoso Rasputín, y después se casó con una garota. ¿Una garota brasileña? Oye, qué cosa más linda, tan llena de gracia, vapor y panela. No, garota brasileña no, garota moscovita, 120 kilos, más pesante que a Merkel, pero muy fértil, y tuvo un hijo con ella. Y ese es el Putin que tú conoces, Vladimir Vladimirovich Putin. Pero entonces este Putin, nieto de Lenin, es un impostor. Sí, y muy refinado, cerebral, frío como una serpiente, implacable como un león. Conscientes de la gran tarea que debía concretar su hijo, lo enviaron a una escuela de élite. Sí, sí. ¿A una escuela de élite como a mí? Sí, pero no creo que tú hubieras sido admitido a esa escuela de élite, que era muy especial y a la cual solo iban niños muy listos, aptos para trabajar en la inteligencia soviética y para destruir desde adentro nuestras sociedades. ¡Qué hijo de...! Está con razón, los franceses lo apellidaron Putin. Así es. Pero, ¿sabes? No me acuerdo el nombre de esa escuela ahora. Sé que tenía 3 letras, algo parecido a la ORT, que también tienen ustedes ahí en Argentina, ¿no es cierto? Pero aquí la colectividad tiene una en San Pablo, pero ellos no les gusta mucho lo que yo pienso. Pero no era la ORT. La escuela a la que enviaron, ahora me acuerdo, Putin empezaba con K. Con K. Entonces es cierto lo que dice Luisito Majul, Feynman y la CIA, que los Kirchner estaban metidos en una conspiración populista comunista para destruir a la Argentina desde hace rato. Mira, espera un momentito, sí era con K, pero no era CFK como Cristina Fernández de Kirchner, ni tampoco NK, ni MK por Máximo, ni FK por Florencia. Creo que esa escuela de élite se llamaba KFC. KFC. Ah, sí, la conozco. ¿Tú conoces esa escuela? Sí, porque también está acá en Argentina. ¿Cómo? ¿Los Kirchner admitieron la instalación de una escuela de formación de cuadros subversivos en la Argentina? Sí, por eso Lilita, Fernando Iglesias, Morales Solá, Van der Koy y tantos otros están muy enojados con los K. ¿Y tú, en 3 años de gobierno, dejaste que siguiera funcionando? ¿Y qué iba a hacer? La KFC es la escuela técnica de la Kentucky Fried Chicken. Tienen varias en todo el país, enseñan a pelar y freír pollos y otras manualidades, cosas todas de high-tech, ¿viste? Les dicen la KFC School. No, Mauricio, no es la KFC, sino la KGB, por Comité General Bolchevique. Allí el niño Putin aprendió muchos idiomas, artes marciales, espionaje informático, teoría y práctica de la subversión comunista y otras materias. Y allí no van a aprender a freír pollos, sino a aprender cómo freírnos a nosotros, a los defensores del mundo libre y la civilización occidental. Pero en el Cardenal Newman, que también era una escuela de élite, a mí no me enseñaron nada de eso. Las 4 operaciones aritméticas, sobre todo los porcentajes. Algo de historia, la primera junta, el 25 de mayo de 1816, la angustia de los próceres al independizarse de España, Rivadavia, desde su tumba, ordenando repatriar los restos de San Martín y otras verdades históricas. Ahora, de subversión y revolución, nada, nada. Bueno, a mí tampoco me enseñaron lo mismo que a Putin. Por suerte, mis padres me enviaron a una escuela alemana, la Hitlerschule. Y en la Hitlerschule, ¿qué te enseñaban? Que el gobierno brasileño se equivocó cuando otorgó visas a los negros para que emigraran de África y se instalaran en Brasil a partir del año 1560. Le daban entrada a cualquiera en aquellos años. Y acá peor, che. Ustedes a los africanos por lo menos les pedían visas. Acá los K dejaron que entraran sin visas bolivianos, paraguayos, peruanos, como Pancho por su casa, una joda. Bueno, a nosotros por eso se nos llenó el Brasil de negros. En la Schule nos decían que no eran como la raza aria, bella, trabajadora, responsable, que los negros, indios y mulatos eran holgazanes, que los comunistas como Lula y sus forajidos son ladrones, pederastas, matan niños para comérselos, que las mujeres tienen que quedarse en su casa y obedecer al marido, también que a los bandidos hay que matarlos en el acto. No, en el Newman ni se hablaba de esas cosas. Era medio absurdita la escuela, tipo Zaffaroni. Onda, teología de la liberación, algo así como Bergoglio, ¿viste? Ese papa argentino ha hecho mucho daño aquí en Brasil. Y a mí ni te cuento. A ver. Me la tiene jurada. Dio a conocer esa foto en donde aparece en la peor cara de orto de toda su vida. La peor. Y eso que la entrevista duró 22 minutos y estaban Juliana y Antonia.
le regalamos una colección de CDs de Miss Bolivia, Gilda, Pocho la Pantera, Alcides, La Mona Jiménez y otras bandas parecidas. Las cosas que pasan y uno ni se entera. ¿Te convenciste ahora entonces de que Putin es un comunista camuflado? Además, no sé si te fijaste una cosa, en algo muy sospechoso. ¿Sabes cómo se llama la nave insignia de la Armada Soviética? Perdón, de la Armada Rusa. No, che, esa también te la debo. Ni me sé el nombre del buque escuela nuestro. Bueno, acuérdate de este nombre. La nave insignia se llama Kuznetsov. Acuérdate de este nombre, Kuznetsov. Kuznetsov, sí, me suena, ¿eh? ¿No fue un jugador del Dinamo de Moscú? ¿O de la selección rusa o soviética? No. Ah, sí, ahora me acuerdo. El Kuznetsov jugaba en un equipo de Boris Yeltsin, el famoso del arquero. La araña negra le decían. Perdóname, Mauricio, pero eres un ignorante. Ese gran arquero era Lev Yashin. Yashin, no Yeltsin. Yeltsin fue un gran farsante, un borrachín que nos hizo creer que el comunismo había desaparecido. Y la nave insignia se llama Kuznetsov porque un tipo de ese nombre fue el oficial de la Marina Soviética que detuvo el avance de la Armada nazi en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tal? Y ahora su nombre está en la nave insignia de Rusia. Ni idea. O sea que Putin, nieto de Lenin, sigue las directrices de su abuelo. Che, ¿y por qué los americanos no nos avisaron nada de esto? Porque como tienen 16 agencias de inteligencia distintas, hay 16 informes diferentes y contradictorios y el pobre Donald no sabe a quién creer. Es más, a él mismo, el FBI lo investiga porque cree que es un agente de Putin. Debemos también cuidarnos de Trump, porque en una de esas el FBI tiene razón y podría ser otro comunista infiltrado. Trump comunista. ¿Qué estás diciendo, Jair? Vos tomaste mucha casalla, me parece. Mira, ¿no te parece sospechoso que primero se hubiera casado con una tal Ivana Selnikova? Ivana Selnikova, claro, nombre de espía soviético. Después con Melania Naus, y que a su hija le hubiera puesto el nombre Ivanka. No hay una santa Melania ni una santa Ivanka en el santoral católico o cristiano. ¿No ves que son nombres comunistas? Seguramente códigos para definir sus actividades. Te llamas de una manera y sabes que este es tu plan. No hay Marías Rosas, ni Cecilia, no hay Pedro ni Pablo en la familia Trump. Ojo, estemos alertas. Pasando a otra cosa, ¿tenés asegurada tu reelección? Marquitos y Durán Barba me dicen que sí, pero algunos tiran malas ondas y dicen que va a ganar Cristina. Otros que me tengo que bajar y que compita la Mario. Otros, por esta onda de las minas y los pañuelos, ¿viste? Quieren una fórmula feminista Bullrich-Michetti. Dicen que son más simpáticas que yo, más carismáticas. No sé, arreglar esto de la política y arreglar la pesada herencia me tiene extenuado. Nunca trabajé tanto en mi vida. Necesito seguir descansando. En 3 años apenas tuve 120 días de vacaciones. 40 por año, ¿te parece? Los maestros laburan 4 horas al día y tienen 120 días de vacaciones al año. ¿No te parece injusto? Pero bueno, el populismo es así. Les hicieron creer que podían tener 4 meses de vacaciones, comprar smartphone, viajar por todo el mundo, comprarse un auto, y ahora no quieren pagar la fiesta a los muy turros. Mira, Mauricio, voy a dar un consejo. Fala con Bonadío para que mande ya a Cristina a la cárcel. El juez Moro aprendió esto en los cursos de buenas prácticas que organiza la Embajada de Estados Unidos y mandó a Lula a la cárcel. Fue muy valiente porque los bandidos del PT ocultaron todas las pruebas de sus fechorías. Infelizmente, por más que buscamos, no encontramos un solo cuaderno Gloria en todo Brasil. Y se robaron 2 pibis, para no ser menos que los K. Tú sabes que la competencia entre Brasil y Argentina se da en todos los campos. Moro me dijo que igual lo condenaba a Lula, sin pruebas, pero por sus convicciones, por las de él y también por las malas convicciones de Lula. Y con Lula proscripto, gané por paliza. La verdad te envidio, Jair. Acá es difícil que hagamos eso porque la justicia federal también lee las encuestas y temen más al retorno de la Quetejedi que al retorno del Jedi. Sí, ese, el de la Guerra de las Galaxias. Lo de la cárcel ya se lo pedí a Bonadío, pero no me dio bola. Y además, con ese quilombo de los cuadernos Gloria, van a terminar en cana todos mis amigos y parientes. Si hasta lo quiso llamar a indagatoria a mi viejo, que tiene 88 años. La justicia argentina está intratable, che. Cristina la maneja con un chasquido de dedos. Pero debes hablar bien claro con Bonadío. Tienes que recompensarlo como se debe, no seas amarrete. Una buena suma de dinero por adelantado y un plan de acción con 2 alternativas. Primera alternativa, le pides que haga la gran Lula y encarcele a Cristina allá y la proscriba.
Así gana las elecciones caminando. Lo nombra superministro de Justicia como Jesse Colmoro y ambos, ustedes y sus amigos, pueden hacer negocios tranquilos y se enriquecen por el resto de sus días. Segunda alternativa, si Bonadío no la proscribe y el pueblo será engañado otra vez y ganará Cristina. Entonces se rajan los dos a Andorra con todo el dinero ya fugado e inician una nueva vida allá. Muy fácil, pero tiene que apostar fuerte a la primera alternativa porque en una de esas los jueces olfatean el cambio de clima y comienzan a perseguirte a ti. Pero no sé quién puede hacer eso en mi gobierno. Encima la tengo a Lilita hinchándome las pelotas a cada rato con Bonadío, con Lorenzetti, con Garabano, Angelici. Es insaciable. Mira, Mauricio, olvídate de tu equipo. Olvídate de Marquitos, de Durán Barba, todos esos incompetentes. Hable con Donofrio. Ese sí que sabe arreglar los papeleos y los asuntos de escritorio. Tú necesitas un hombre como él en tu gobierno. Despide a los inútiles que te rodean y llámalo a él. No pierda más tiempo. Entre tú y yo haremos de nuestros países un paraíso, siempre y cuando el populacho no salga de su letargo y nos eche patadas en el Tujes. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, les dije, en la otra faceta, Atilio va a incorporarse a Recreación de Residencias en la temporada que viene. Bueno, muchísimas gracias. Los que se quedan una semana más, va a estar Diego Rubinsal hablándonos un poco sobre economía. La otra semana Telma Luzani, la otra Felipe Piña, luego va a venir Tati Almeida, en fin. Vamos a tener invitados especiales durante todo el verano. Les agradecemos. Hoy a la noche damos la película que se filmó en RCT, en nuestro cineteatro, y mañana tenemos un poco de magia y humor en el teatro para...